Hola a todos, todas y todes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una película argentina dirigida por José Luis Campanella, protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, entre otros muchos y muchas actores y actrices. Película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera y que relata de manera maravillosa el drama del derecho, porque el derecho tiene algo de drama también. Yo iré señalando algunas escenas de la película y voy a analizar esas escenas de la película a partir de un texto de Carlos Nino sobre la definición de derecho, donde presenta a las escuelas del derecho. Una de las primeras escenas que nos importa tiene que ver con la presentación que el juez Fortuna Lacalle hace de la recién llegada Irene Menéndez Hastings, porque es escocés, donde la presenta como la nueva secretaria del juzgado. Vemos en esa imagen a Ricardo Darín como efectivamente el suboficial primero, perdón, me voy a correr un poquito, y luego a Pablo Sandoval, el personaje del cual hace Guillermo Francella, que es oficial, pero primero un servidor, como nos dice él. Bueno, ahí vemos la estructura del Poder Judicial, que es una estructura jerárquica, burocrática, donde intervienen distintos actores y actrices en pos de obtener y lograr la tan ansiada justicia, que veremos qué nos dice esta película sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Bien, otra imagen interesante tiene que ver cuando uno de los trabajadores del juzgado se acerca a Sandoval, Guillermo Francella, y Espósito, Ricardo Darín, y les dice: llamaron de la 25 e informaron que llegó un caso. Es violación seguida de homicidio, seguida de muerte. Y al unísono, de manera cual si fueran un coro, Benjamín Espósito y Pablo Sandoval contestan: Secretaría 18. Ahí vemos al realismo jurídico actuando, interviniendo. Vemos nuevamente a esta burocracia que supone el Poder Judicial. La reacción de Benjamín Espósito pareciera ser de enojo, pareciera ser de rivalidad con la secretaría vecina, y se acerca a decirle a Romano, que es el secretario que está al lado, le dice: bueno, quedamos en intercalar una causa y una causa, pero lo que a vos te llegó antes es un hurto en una verdulería, entonces no me encajes una violación seguida de muerte. Dijimos que era una y una si son causas parejas. Entonces ahí Romano dice: bueno, si tenés algún problema, consultalo con el doctor Fortuna Lacalle. Apela Romano a la figura del juez como el sujeto que efectivamente resuelve el conflicto. El juez como sinónimo de la última palabra. Voy a hacer una aclaración que vale para el resto del análisis, y es que en general cuando hablemos del asesinato, del homicidio que da lugar a el planteo de esta película, que es la violación seguida de muerte de una joven llamada Liliana Coloto, yo hablo de homicidio cuando, si tuviera que hablar en la actualidad, en el 2020, preferiría la figura del femicidio. Ahora, lo cierto es que en el momento en que ocurre esta circunstancia, esta situación, la figura del femicidio no existía en nuestro Código Penal. Por eso nos referimos con los términos de la época. Bueno, más adelante vemos que Sandoval
le lee a Espósito la redacción de una providencia relativa a la declaración de insanía e incapacidad del doctor Raimundo Fortuna Lacalle. La película está plagada de chistes, no solo de chistes jurídicos, sino también como pequeños chistes que intentan descomprimir el clima de tensión. Bien, entonces Sandoval está leyendo esta declaración de insanía e incapacidad y se escucha la voz de Irene corrigiéndolo y diciendo, está mal redactado, esto debiera hacer referencia a los artículos 141, 142 y 143 del Código Civil. Esa imagen es el positivismo hablándonos a través de la boca de Irene Menéndez Hastings. ¿Por qué? Porque el positivismo señala que el derecho está compuesto, está integrado por normas jurídicas. Esas normas jurídicas hacen al derecho. El derecho se agota para el positivismo en la norma jurídica. Insisto, también en este caso el Código Civil es el que estuvo vigente hasta el año 2015. Todo este procedimiento ha cambiado el paradigma de la salud mental en la República Argentina, afortunadamente. Entonces, estos artículos hoy no los encontrarán redactados de la misma manera en el actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Bien. Luego tenemos una imagen donde Romano ingresa al despacho donde está el juez Fortuna Lacalle firmando unos escritos, entre los cuales suponemos se encuentra su propia declaración de insanía e incapacidad. Y Romano, muy orgulloso, jactándose de la situación, les cuenta a Irene, Pablo y Benjamín, les informa que el caso está resuelto. ¿Qué significa esto? Que encontraron a los culpables. ¿Y quiénes habrían sido los culpables? Bueno, 2 albañiles que trabajaban en el departamento vecino al domicilio de Liliana Coloto. El juez Fortuna se muestra entusiasmado, orgulloso y le dice a Romano que lo deja pasmado su eficiencia y que si sigue en ese camino le va a dar todas las causas difíciles a la 18, lo cual, claro, despierta el celo profesional del resto de sus compañeros. ¿Qué hace Benjamín? Benjamín Espósito, el personaje de Ricardo Darín, desconfía. Desconfía de tanta eficiencia, desconfía de esta figura lamentablemente tan típica y común en las noticias que leemos a diario, que es la figura del perejil, aquella persona que es acusada de un delito simplemente porque pasaba por el lugar y porque era necesario encontrar a un culpable. Bien, Benjamín va a la prisión donde efectivamente, a la comisaría, donde están detenidos estos 2 albañiles, Robles y Cáceres, detenidos por el crimen de Liliana Coloto, y cuando se acerca a ellos ve que tienen sus rostros deformados, producto de los golpes y torturas que recibieron dentro de la institución carcelaria. Y la pregunta es, bueno, ¿qué diría el justnaturalismo? Hay personas que suelen sostener, bueno, un justnaturalista justificaría este accionar. Ahora, repasemos. ¿Qué dice el justnaturalismo? Bueno, para ser justnaturalista, una tiene que sostener al mismo tiempo 2 tesis. Una tesis de filosofía ética y una tesis sobre el concepto de derecho. La tesis de filosofía ética dice que existen principios de justicia y de moral universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Y la tesis del concepto de derecho indica que un sistema normativo, para ser considerado un sistema jurídico, debe ser respetuoso de los principios de justicia y de moral universalmente válidos
consagrados en la tesis número 1 de el justnaturalismo. Ergo, un justnaturalista jamás avalaría estas prácticas contrarias a derecho. ¿Por qué? Porque incluso si el sistema normativo avalara este tipo de prácticas, un justnaturalista de pura cepa diría: esto no es derecho justo, este sistema normativo no es un sistema jurídico porque no respeta los principios de justicia y de moral universalmente válidos, es decir, válidos para todas las personas, sin distinción de clase social, sin distinción de edad, género, sin distinción, sin discriminación. Por eso son universalmente válidos. Vamos a ver una escena donde Morales, el viudo de Liliana Coloto, con el corazón destrozado, roto por la muerte infame de su mujer, de su amada, le pregunta a Benjamín Espósito, y fíjense incluso cómo es parte de este relato. Él dice: cuando le encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Mientras Benjamín Espósito ve las fotos de Liliana a lo largo del tiempo. Y Espósito le responde con pesadumbre, le dice: y a homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Qué vamos a hacer? Acá pena de muerte no hay. Y Morales dice: yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, acá en esta escena podemos ver a Benjamín Espósito respondiendo como lo haría un positivista, respondiendo desde el punto de vista de la sanción contemplada en la norma jurídica, y podemos intuir que Morales es un justnaturalista. Morales no pretende ir en contra del sistema jurídico. Es más, Morales pretende que ese sistema jurídico, para ser justo, respete al derecho natural, ese derecho que es inaccesible a las personas. Esos principios de justicia y de moral universalmente válidos y asequibles a través de la razón humana. No nos preguntamos en esta oportunidad a qué vertiente dentro del justnaturalismo podemos adjudicar la respuesta de Morales, porque no surge del relato. Ahora bien, tengan en cuenta, insisto, que todo justnaturalista se caracteriza por sostener al mismo tiempo las dos tesis del justnaturalismo. Ahora, la diferencia entre las distintas variantes del justnaturalismo radica según de dónde provienen esos principios de justicia y de moral universalmente válidos. Para el justnaturalismo teológico dependen de Dios, o surgen de Dios, fuente de toda razón y justicia, como dice el preámbulo de la Constitución argentina. Para un justnaturalista racionalista, esos principios surgen de la propia estructura de la razón humana. Y para un justnaturalista historicista, esos principios de justicia y de moral surgen a lo largo del tiempo, porque la propia historia es capaz de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y después tenemos la naturaleza de las cosas, esta escuela de origen alemán que habla de la fuerza normativa de determinadas instituciones. Bien, otra imagen que nos interesa es cuando el juez Fortuna Lacalle rechaza continuar investigando el homicidio de Liliana Coloto porque dice: esa causa no tiene nada, es puro humo. Y es más, redobla la apuesta diciéndole a Benjamín Espósito: si piensa que voy a librar un exhorto, esto es una notificación de un juzgado a otro, a mi colega de Chivilcoy, donde vive la madre de Isidoro Gómez, principal acusado por el crimen de Liliana Coloto,
para allanar la casa de una pobre vieja, para buscar las cartas que supuestamente le habría enviado el hijo, y por favor, Espósito, usted está loco. Bueno, ahí vemos el realismo jurídico, vemos a la figura central del juez decidiendo, interviniendo y creando derecho en forma discrecional, apartándose de las normas jurídicas porque un realista es escéptico ante las normas jurídicas. Ahora, insisto, fíjense que incluso nuestro sistema jurídico, que es un sistema continental europeo, donde la principal fuente del derecho es la ley, bueno, también el juez tiene un margen de discrecionalidad importante. Bien. Unos minutos más adelante nos encontramos con que haciendo oídos sordos a la advertencia del juez Fortuna Lacalle, Benjamín Espósito y Pablo Sandoval se trasladan en su auto particular a la localidad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Benjamín Espósito baja del auto mientras Pablo Sandoval supuestamente está haciendo pipí en un descampado, y Benjamín simula atarse los cordones de sus mocasines. Aquellos y aquellas que conocen los mocasines saben que no tienen cordones, pero bueno, es parte del acting de la escena. Simula atarse los cordones para de esa forma ingresar ilegítima e ilegalmente en el domicilio de la madre de Isidoro Gómez, principal sospechoso, dijimos, por la violación y asesinato de Liliana Coloto, y según Morales, el viudo de Liliana, un noviecito de la infancia. Y Benjamín, efectivamente, en el cajón de la cómoda de la madre de Isidoro Gómez se encuentra con un atado con las cartas que Isidoro Gómez habría enviado a su mamá, sin sobre, sin referencias a de dónde provienen, pero aparece ese atado de cartas. Bueno, esta imagen se puede analizar desde las 3 escuelas del derecho que hemos estudiado. Un positivista diría claramente que esto constituye una violación a la privacidad del domicilio y reprocharía esta conducta por ser contraria a derecho. Un realista jurídico diría que no se puede actuar de esta forma sin una orden de allanamiento, sin una orden del juez o jueza que interviene en la causa. Por lo tanto, también sería crítico del accionar de Sandoval y Espósito. Y finalmente, un justnaturalista diría que quizás, y esto obviamente dentro del justnaturalismo uno puede argumentarlo de distintas formas, pero quizás un justnaturalista podría decir que la norma jurídica que impide ese allanamiento es parte del sistema normativo, pero no es parte del sistema jurídico por ser contraria al derecho natural. Si es que el derecho natural estableciera, por ejemplo, el principio universal de obtener justicia e igual trato para todas las personas. Entonces, se trata de argumentar desde las escuelas del derecho. Uno puede ser un positivista o un justnaturalista y coincidir en la mirada jurídica. Recuerden que los positivistas no niegan la existencia de principios de justicia y de moral universalmente válidos, sino que indican que esos principios no tienen por qué estar reflejados en el derecho. No debe haber relación entre el derecho y la ética. Bien. Cuando el juez Fortuna toma conocimiento de lo ocurrido en Chivilcoy, llama a Espósito y a Sandoval a su despacho, los cuestiona por haber actuado en forma contraria a su decisión, a su orden, a su indicación, y le dice a Espósito, cito textual, usted se caga en la orden que yo le di, ¿verdad, Espósito? Lo que yo digo no vale una reverenda mierda. Bueno, acá vemos que Espósito
que hasta ahora podíamos identificarlo con el positivismo, actuó de manera contraria al derecho, porque desconoció la orden legítima de su superior jerárquico. Bien, en otro momento Irene y Benjamín toman un café mientras ven fotos del compromiso de Irene, ven fotos del pasado, e Irene mira esas fotos, Irene que ahora es jueza, y ella misma dice que no se reconoce, que parece otra persona, y se autodescribe en ese pasado. Y dice, era recta, conservadora, a lo que Benjamín acota solemne, estructurada, y Benjamín le dice rígida, y ella acota joven. ¿Sí? Una percepción de la juventud bastante polémica, digo, en general los jóvenes se caracterizan por no ser rectos, ni conservadores, ni solemnes, pero bueno, Irene en su juventud tenía estas características. Si uno intentara identificar esta autopercepción de Irene con una escuela del derecho, probablemente diría que corresponde a un positivista, solemne, rígido, estructurado, alguien que obedece la norma jurídica. Pero después hay una frase de Irene que nos permite pensar en el naturalismo, porque dice, hablando sobre su vida actual, sobre tener que ir a trabajar todos los días, volver a su casa con sus hijos, con su pareja, y dice, yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto, que no sé si será la justicia, pero es una justicia. ¿Sí? La idea de justicia es muy propia del naturalismo. Entonces, ella entiende que no hay una única justicia y eso es sumamente interesante. Avanza el relato y Benjamín camina por la estación de trenes de Retiro, se vuelve y lo ve a Morales sentado tomando un café. Morales lo saluda y le cuenta, le explica su cronograma de visitas a distintas estaciones de tren, porque plantea que, bueno, está seguro que Isidoro Gómez vive en la provincia y algún día va a tener que pasar. Bueno, ahí hay una confianza en la historia, hay una confianza en el devenir de los hechos que quizás nos remite al naturalismo historicista. Pero para que así sea, insisto, hay que recordar que las dos tesis del naturalismo deben estar presentes. Bien, Benjamín, conmovido por este encuentro con Morales, se acerca al despacho de Irene y le pide hablar. Entra también Sandoval al despacho, estos son un dúo dinámico que no se separa, y le cuentan la búsqueda de Morales, manifestando este amor conmovedor que transmite el personaje. De hecho, Benjamín Espósito dice, es como si la muerte de su mujer lo hubiera dejado ahí, detenido. Y entre ambos explican que el tipo merece una oportunidad. E Irene, sorprendida, dice, bueno, ¿qué significa esto? A lo cual Espósito le señala que la causa está cerrada. Tendríamos que reabrirla, sugiere Espósito. E Irene le dice, ¿me estás proponiendo destruir un documento público que tiene mi firma y la del juez? ¿Falsificar decretos con fecha falsa para hacer como que la causa se está moviendo? Y Sandoval dice, es una idea brillante. Bueno, ¿qué conflicto generaría esta escena entre el naturalismo y el positivismo? ¿Cómo respondería un positivista a esto? ¿Estaría de acuerdo con borrar lo hecho en la causa judicial? Un positivista militante, ¿estaría de acuerdo con actuar en contra de la norma jurídica?
lo dudo. Ahora, un jus naturalista tal vez podría aferrarse a la distinción entre sistema normativo y sistema jurídico, ¿sí? Insisto, esto es una caracterización, no todos los naturalistas, ni todos los positivistas, ni todos los realistas jurídicos son tan extremos. Esto es parte de un ejercicio como el que hace Carlos Nino en el capítulo primero de su libro sobre análisis del derecho, que nos plantea este juicio de Nuremberg recreado. Bueno, yo me tomo el atrevimiento de hacer lo mismo con la película El secreto de sus ojos, dirigida por José Luis Campanella. Bueno, Sandoval toma las cartas que redactó Isidoro Gómez al bar que suele frecuentar y dice, cuando Benjamín Espósito lo va a buscar, pensando que su amigo está en cualquiera, porque sabemos que es un visitante asiduo de este bar, de varios bares, por lo que nos dan a intuir en la película. Y Sandoval dice algo muy interesante, que es, el tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. El tipo es Isidoro Gómez, el acusado del homicidio y violación de Liliana Coloto. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni nadie. De hecho, está hablando de sí mismo también y su afición a las bebidas alcohólicas y a la visita a bares. Por eso Sandoval, en este escenario, le presenta a Benjamín Espósito al escribano Andretta, asesor técnico, dice, a quien Sandoval le va a ir leyendo las cartas redactadas por Isidoro Gómez. Todas estas cartas hacen referencias a jugadores de fútbol, de Racing, y a jugadas históricas del equipo. Entonces, Sandoval le pregunta al escribano Andretta qué es para él Racing. Y el escribano, sin lugar a dudas, dice, Racing es una pasión. Entonces, el remate de esta escena es Sandoval diciéndole a su amigo Benjamín Espósito, el tipo puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Esto tiene que ver con la esencia de las personas. Esto quizás lo podríamos vincular con esas perspectivas sobre el lenguaje que nos presentaba Carlos Nino. Pero esto no refiere al diosnaturalismo. El diosnaturalismo no habla de pasiones, el diosnaturalismo habla de principios. Principios que son iguales para todas las personas. La pasión, en todo caso, sería una característica del ser humano, pero no es un principio. Por lo tanto, esta imagen no vamos a vincularla a una escuela del derecho. Bueno, a partir de esa escena, obviamente, se desata la búsqueda de Isidoro Gómez en la cancha de Racing en una escena espectacular de persecución, helicópteros y demás. Les invito a ver la película, que es sublime. Y una vez que Isidoro Gómez fue apresado, tribunales, está en el edificio de Talcahuano 550, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vemos a Espósito espiando en el despacho donde espera Isidoro Gómez. Irene le toca el hombro a Espósito y hablan, ahí Espósito le cuenta que él junto con Sandoval tienen armada una rutina durante las indagatorias y esa rutina les va a permitir tener todo cocinado antes de que llegue el juez. Obviamente Irene cuestiona este método de indagar a una persona privada de su libertad sin la presencia de su abogado y sin la presencia del juez.
y se lo dice, pretende indagar un preso sin abogado y sin juez. Escúcheme, va a ser todo nulo. Digo, ahí es el positivismo. Si actúas de forma contraria a la ley, el hecho no existe, es nulo. Bueno, después vemos una escena donde efectivamente Isidoro Gómez fue privado de su libertad, pero después Morales llama a Benjamín Espósito y le dice, che, estoy viendo la tele y el que está ahí como custodio de Isabel Martínez de Perón es Isidoro Gómez. Al humo, Benjamín Espósito junto con Irene van al despacho de Romano y le dicen que tienen que hablar con él y le leen un informe del servicio penitenciario que les informa que Isidoro Gómez ha sido liberado por orden del Poder Ejecutivo. Y Romano responde diciendo, la justicia es una isla en el mundo y mientras ustedes, Benjamín e Irene, se dedican a cazar pajaritos, nosotros estamos acá, peleando en medio de la selva. Bueno, acá hay algo interesante que tiene que ver con el contexto en el cual transcurren estos hechos. Estos hechos transcurren durante la última dictadura militar que atravesó nuestro país entre 1976 y 1983. Uno podría cuestionar que las decisiones del Poder Ejecutivo interviniendo en el Poder Judicial son decisiones contrarias a derecho. ¿Por qué? Porque esas autoridades se hicieron del poder a través de la fuerza. Quienes gobernaron durante 1976 y 1983 no fueron electos a través del voto, sino que lo hicieron por medio del uso de la fuerza física. Por esa razón, un positivista podría cuestionar estas decisiones, porque son contrarias a la cadena de validez, ¿sí? Bien. Más adelante, Morales y Espósito toman un café y Morales le escupe en la cara a Espósito la siguiente frase: usted me dijo perpetua. Y Espósito le dice, sí, deberían darle perpetua. Bueno, eso es el positivismo. Nosotros hemos visto que el derecho se caracteriza por las relaciones donde no existe la causalidad. No es una ciencia natural donde a toda causa le sigue determinada consecuencia. El derecho se maneja a través de la impunidad. A un determinado hecho le debería corresponder una determinada consecuencia. Recuerden el texto de Manuel Atienza en ese sentido. Bueno, acá ocurre esto. Y sí, deberían darle perpetua, pero no se la dieron. No es que falla la ley, fallan las instituciones. Bueno, vemos una escena actual donde Benjamín e Irene se acercan al Registro Nacional de las Personas para conocer el domicilio de Morales y Gómez, y la señora que atiende en el mostrador le dice a Espósito, mire señor, notificar el cambio de domicilio es una obligación legal. No es si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Positivismo, ¿dónde estás? Ahí, en esa escena. Bueno, y finalmente, el final de la película, obviamente este análisis es para aquellos que hubieran visto la película El secreto de sus ojos, porque de lo contrario, advierto, hay spoiler. El final de la película, Benjamín visita a Morales y descubre que Isidoro Gómez está privado de su libertad en una celda que construyó Morales en su casa. Gómez se le cae la bandeja cuando lo ve a Benjamín Espósito y le implora, haciendo un esfuerzo sobrehumano por hablar, le dice, por favor, dígale que aunque sea me hable. Bueno,
Intercambio de miradas, momento tenso, y Morales lo mira a Benjamín Espósito y le dice: usted me dijo Perpetua. Chan. Chan, 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 chan. Lluvia de chanes. Bien. Positivismo. Esto no existe. Digo, para un positivista, quien aplica el derecho, que tiene que ser creado ese derecho conforme las pautas previamente establecidas y conforme las normas superiores, quien aplica el derecho es la autoridad competente. Morales está haciendo justicia por mano propia. Un positivista no avalaría esa práctica. Un justnaturalista claramente diría que esa privación de la libertad es contraria a la integridad y a la dignidad humana. Ese sistema normativo no podría ser considerado jurídico por ser contrario a la primera tesis del justnaturalismo. Y un realista jurídico diría que un simple particular no es el poder judicial, no es juez ni jueza, por lo tanto no tiene autoridad para aplicar el derecho, para decidir sobre la vida de las personas. Probablemente muchas otras escenas pueden ser analizadas con estos criterios. Les invito a llevar esta práctica a otras películas, a documentales, a canciones. Lleven el derecho a todos lados, porque en realidad el derecho está en todos lados. Saludos y hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos. Saludos.